En este nuevo problema tenemos un transformador monofásico de 5 kVA, relación de transformación 500-250, transformador de bajada, 50 Hz. Se han realizado los ensayos vacíos en el lado de baja tensión o secundario y las medidas son estas, y el ensayo en corto en el lado primario de alta tensión y las medidas son estas. Nos piden los parámetros del circuito equivalente aproximado referidos al lado primario, es decir, al lado de alta tensión, y la tensión secundaria a plena carga con un factor de potencia 0,83. Bueno, vamos por partes. Vamos a calcular los parámetros. Bien. Bueno, pues vamos a comenzar con los parámetros del circuito paralelo, ¿vale? Por RFE y equipo. Los parámetros que se obtienen a partir del ensayo en vacío. El ensayo en vacío que se han hecho en el lado de baja tensión, pues tiene unas medidas que son 250 voltios, 2,5 amperios y 80 vatios. Vale. Como esto ya lo hemos calculado en otras ocasiones, vamos a ir un poco más rápido. A ver, la potencia en vacío será la tensión de vacío partido de la resistencia RFE, y como esto se ha medido en baja tensión, pues esta sería en baja tensión, ¿vale? Por lo tanto, RFE en baja tensión sería la tensión 250 voltios del ensayo dividido de perdón, esto es al cuadrado, se me ha pasado, por tanto sería al cuadrado, entre la potencia, serían 80 vatios, ¿vale? Entonces tenemos una resistencia de 781,25 ohmios. Esta resistencia es en el lado de baja tensión, nos están pidiendo en el lado primario. El lado primario es alta tensión, por lo tanto tendremos que llevar la resistencia del lado de baja al lado de alta. La relación de transformación, que sería tensión primaria o alta entre tensión secundaria o baja, es 500 entre 250, es decir, la relación de transformación es 2. Entonces la resistencia RFE expresado en el lado primario o el lado de alta tensión sería la M cuadrado por la resistencia RFE expresado en el lado de baja o baja tensión o secundario, ¿vale? Sería 2 al cuadrado por 781,25 igual a 3125 ohmios. Y esta sí ya sería la RFE en el lado, alta, en el lado que me están pidiendo. Sería como el resultado buscado. Bueno, pues lo enmarcamos. Para calcular la reactancia XMU sabemos, repito, esto no estoy explicándolo con detalle, lo hemos visto anteriormente, sabemos que nos hace falta calcular la intensidad magnetizante. Una vez que sepamos la intensidad magnetizante, pues podremos calcular la XMU. El diagrama fasorial que tenemos que tener en cuenta es este de aquí, que también lo he rescatado de un problema anterior. Me paro un momento el vídeo y lo he rescatado también, y no voy a tampoco explicarlo porque creo que no es necesario, ¿vale? Bien, este ángulo lo podemos sacar, como ya hemos hecho en otras ocasiones, a partir de la potencia del ensayo en vacío. La potencia del ensayo en vacío, que será la tensión de vacío en el lado de baja por la intensidad de vacío en el lado de baja por el coseno de phi de vacío. Bueno, pues esto nos permite calcular el coseno de phi de vacío despejándolo. Sería en el denominador la tensión del ensayo, la intensidad del ensayo y arriba la potencia. Por lo tanto, el coseno de este ángulo es 0,128. Por lo tanto, la intensidad ISO-mu expresada en el lado de baja tensión será la intensidad de vacío expresada también en el lado de baja tensión, que es donde se ha medido, por el seno de ese ángulo, ¿vale? Sería por tanto 2,5 amperios por 1 menos 0,128 al cuadrado. Expresamos el seno en función del coseno
y nos queda 2,479 amperios. Esa es la intensidad y mu en el lado de baja. X mu en el lado de baja, la reactancia de magnetización en el lado de baja tensión, pues sería, por tanto, la tensión que soporta, que es la tensión de vacío en el lado de baja, dividido de la intensidad y sub mu en el lado de baja, ¿vale? Es decir, sería los 250 amperios, perdón, voltios entre los 2,479 amperios y nos sale pues 100,8 ohmios. Y por último, como el dato lo necesitamos en el lado de alta, bueno, pues igual que hicimos antes, la X mu en el lado de alta la obtendremos multiplicando la relación de transformación por el resultado obtenido. Es decir, que tenemos que sale 403,3 ohmios en el lado de alta, que es el dato buscado. Bien, ya hemos calculado los valores del circuito paralelo. Nos quedan los valores o sea, lo que serían los transversales, y ahora nos quedan los longitudinales del circuito equivalente. Bien, para eso necesitamos una página nueva para continuar, ¿vale? Bien, rescatamos aquí los datos, rescatamos aquí los datos del ensayo en corto que se ha hecho en el lado de alta tensión, precisamente donde nos piden los resultados y que son 20 voltios, 14 amperios y 95 vatios. Bien, sabemos que la potencia medida del ensayo en corto es RCC expresado en el lado de alta por la intensidad del ensayo en corto expresado en el lado de alta al cuadrado. Por lo tanto, la RCC en el lado de alta, que precisamente es donde nos lo piden, sería la potencia 95 vatios entre los 14 amperios del ensayo al cuadrado. Bien, pues nos sale 484,7 por 10 elevado a menos 3 ohmios. Y ya, bueno, pues esto es lo que nos pedía. Este hemos terminado antes porque el ensayo estaba hecho en el lado donde nos pedían. Igualmente sabemos de otros problemas anteriores que la reactancia CC en el lado de alta tensión, que es donde tenemos el ensayo medido, pues lo podemos calcular con la ZCC o con la V entre la I del ensayo al cuadrado menos la resistencia que acabamos de calcular. Es decir, sería raíz cuadrada de tensión entre corriente al cuadrado menos esto de aquí al cuadrado. Bien, esto resulta, a ver, lo tengo por aquí anotado, 1,344, que es la reactancia del lado de alta tensión. Ya la tenemos donde nos lo pedían, bueno, pues perfecto, este es el resultado buscado. Ya tenemos todos los parámetros del circuito equivalente. Continuamos con el apartado B. Tensión secundaria plena carga con factor de potencia 0,8 en atraso. Bien, es decir, retomamos aquí, copiamos aquí, en el apartado B tenemos un factor de carga unidad, plena carga, y un factor de potencia 0,8 en atraso inductivo. Nos piden la tensión secundaria. Bueno, pues vamos a aplicar CAP. Tendremos que la tensión primaria menos la tensión secundaria, recuerden, primario alta, secundaria baja. Primaria menos la tensión secundaria referido al primario, pues será todo expresado en el primario, RCC en el primario, por I' BT nominal, por C, por coseno de phi, más XC en el lado AT, por I'
BT nominal prima por C y por el seno de phi, ¿vale? Perfecto. Bueno, no sé si he calculado antes. No está calculada. Bueno, pues entonces lo vamos a calcular aquí. La intensidad BT nominal prima es aproximadamente igual a la intensidad AT nominal. Entonces, esto lo podemos calcular dividiendo la S nominal entre la V AT nominal, y eso nos queda, son 5000 entre 500 y sale 10 amperios. Ya tenemos esto. Tenemos esto. La R la hemos calculado antes, la X la hemos calculado antes y el coseno ya lo tenemos todo. Bueno, por lo tanto, podemos despejar directamente. Vamos a despejar directamente V' BT. Sería VAT, que son 500 voltios, menos todo esto. Sería la RCC expresado en el lado de alta, intensidad de baja expresado en el lado de alta, factor de carga, factor de potencia, más XC en el lado de alta, primario, intensidad secundaria referida al primaria, o intensidad en el lado de baja referido al lado de alta, por 1 por raíz de 1 menos 0,8 al cuadrado, que es el seno. Esto es positivo porque la carga es inductiva. Bien, entonces la tensión del lado de baja expresado en el lado de alta sale 488,06 voltios. Ya de un problema anterior sabemos que la tensión real en el lado secundario o de baja la podemos obtener dividiendo la tensión expresada en el lado de alta entre la relación de transformación, que la calculamos antes y valía 2. Y esta será la tensión en el lado de baja o secundario. Como la carga es inductiva, la tensión en el secundario en carga tiene que ser inferior a la tensión de vacío. La tensión de vacío son 250 voltios y la tensión en carga 244. Nos resulta correcto o sea, nos resulta coherente con lo que tiene que salir el problema. Y con esto pues queda finalizado el mismo.